¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias nuevamente por acompañarnos una vez más en el Heraldo Televisión, en esta mesa que usted conoce muy bien, de debate y análisis político para hablar de los temas más importantes de la agenda nacional. Y hoy vamos a hablar de los resultados de las elecciones que se llevaron a cabo ayer en 6 estados de nuestro país: Puebla, Baja California, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo. Pero de esta manera tenemos que pensar y analizar cómo quedó el panorama político en nuestro país. ¿Sigue influyendo el efecto de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, los invito para que platiquemos, debatamos, analicemos este tema tan importante de coyuntura nacional en este programa. Yo soy Maximiliano Espejel y los invito para que me acompañen. Voy a presentar en orden a mis invitados, al panel que están como siempre muy nutridos. Señores, muchísimas gracias y buenas noches por acompañarme. Voy primero de mi izquierda a derecha, Alejandro Aurrecoechea. Muchísimas gracias, Alejandro, director de Análisis y Riesgo Político. Bienvenido, muchas gracias. De mi lado izquierdo también está Gerson Hernández Mecalco, el académico de la UNAM y consultor político. Muchísimas gracias, Gerson. Al contrario. De mi lado derecho está el doctor Lauro Mercado Gasca, director general de Merca. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, y bienvenido. Y finalmente está con nosotros también el doctor Horacio Vives, profesor en Ciencia Política y director del Centro Lujambio del ITAM. Muchísimas gracias, doctor, también y bienvenidos. Gracias, Max. Buenas noches, colegas. Al contrario, a ver, vamos a empezar con esta pregunta sobre el mapa político que vemos después de esta jornada electoral. Prácticamente está teñido de guinda, a diferencia de lo que veíamos en administraciones anteriores. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuál es la primera lectura que ven a partir también de una jornada atípica en donde el abstencionismo se refleja de una manera clara, contundente? ¿Y cuál es la consecuencia de esta falta de afluencia en esta jornada electoral? Empiezo contigo, Alejandro, para que nos des tu punto de vista. Gracias, Max. Pues sin duda es una jornada electoral en donde se ve un continuado empuje de Morena después de la elección de 2018. Obtiene dos grandes triunfos en Puebla y Baja California, y esto pues se demuestra que sigue vigente el efecto arrastre de López Obrador. Sin embargo, pienso que también hay resultados que señalan que hay factores locales en juego, y esta baja participación que mencionan permitieron que se hicieran realidad estos factores locales, y se pueden entender resultados como los de Aguascalientes, Tamaulipas y Durango también, que explican que el PAN y otros partidos pues hayan tenido cierto comportamiento positivo. Claro, la lectura que yo veo aquí, Gerson, es que la legitimidad de las instituciones quedan laceradas después de que la gente no sale a votar, y que pueden ser por diferentes situaciones, tal vez porque era domingo, porque además varias casillas, muchas de ellas no abrieron a tiempo, porque no creen en las instituciones, en la política, la gente está cansada. ¿Cuál es tu lectura también? ¿Por qué crees que sucedió esto? Pues en toda América Latina, de acuerdo al Latinobarómetro, las instituciones electorales, los partidos políticos, incluso los medios de información, se ha llamado la era de las desconfianzas porque hay poca credibilidad en las instituciones político-electorales. Sin embargo, cualquier extranjero que llegara el día de hoy a nuestro país y preguntara cuál es el control hegemónico o no de nuestro país en los estados, desde mi punto de vista, nunca se había visto el país de diversos colores, ¿no? Tenemos, por un lado, 12 gubernaturas que pertenecen al PRI, 9 al PAN, 7 a Morena, 2 al PRD. Vamos a poner el gráfico para que la gente también tenga el contexto de lo que estamos hablando y lo vayas explicando. Y uno pensaría, y a lo mejor voy a decir algo muy políticamente incorrecto, que por primera vez hay una democracia en los estados de la República. No vamos a detener en las causas, pero vemos un paisaje electoral donde todas las fuerzas políticas están representadas. Ahora bien, esa sería una primera lectura. La segunda lectura es que, si bien es cierto, tú preguntabas el efecto de López Obrador, lo que vimos el día de ayer, y creo que es la gran nota, es que no hay un candidato después de López Obrador que tenga tal capacidad de movilizar un proceso electoral. Siempre se ha cantado y se ha dicho que las elecciones intermedias son donde hay menos participación, pero creo que el día de ayer el observar índices de menos del 30%, pues lo que te genera, la primera lectura, es la poca legitimidad que van a tener estos gobernadores en estos dos estados. Y que bueno, la verdad es que el efecto López Obrador también está influyendo, porque a pesar de que él dice que no influyó en las campañas electorales, pues vimos en alguna gran parte del proceso electoral, pues sí, marca distancia, ¿no? Pero claro, a ver, hablando, doctor, sobre este efecto de Andrés Manuel López Obrador, que pues se sigue reflejando con un 74% de popularidad todavía. El hecho de que esta jornada electoral haya tenido una disminución tan grande de la participación ciudadana hace pensar que la gente estaba convencida ya, está confiada de que su partido iba a arrebatarle al PAN
la gobernatura de Morena, también la de Baja California, o por qué, si hay esta alza en popularidad o se mantiene esta popularidad, por qué hay tanto abstencionismo en este sentido? Mira, yo diría, Max, dos cosas. La primera, sin duda, es alto el abstencionismo, pero para una elección de presidentes municipales, por lo menos, no es tan diferente al pasado. Andaba en 30, 40% cuando no había gubernaturas. Donde sí llama la atención es con las gubernaturas, por ejemplo, en el caso de Puebla. Y de Baja California, esas dos. De Baja California, exacto. Que las dos eran panistas, por cierto. Así es, pero que tienen características muy diferentes. Bueno, eran y ya lo vimos, ya vimos que la realidad es otra, ¿no? Así es. Pero creo que lo importante es que hay dos cosas. Una cosa es Morena y otra cosa es López Obrador. Si López Obrador no aparece en la boleta, López Obrador no desaparece, pero casi. Vamos, el mismo caso de Puebla, tuvo menos votación el candidato de Morena, exacto, que el candidato del PAN por sí solo. Gracias a que tenía alianza con otros dos partidos, pudo ganar. El caso de Baja California es diferente porque ahí sí ya vería un desgaste y sí una muy mala gestión del gobernador. Y entonces todo el voto de castigo pareció el 18, pero en el estado de Baja California, donde todos salieron golpeados y ganó Morena. Sin embargo, los otros estados sí se ve una pluralidad muy interesante, muy local. Sí, Quintana Roo, algo de efecto podríamos pensar. Sin embargo, Aguascalientes, Tamaulipas, prácticamente como si no tuvieran gran peso. Y el voto que obtuvo Morena, digamos, para el presidente, el que obtuvo ahora, hay una caída bestial de una tercera parte. Correcto. En todos lados en general. Entonces, hay un efecto, porque aún así pudo ganar en Puebla, pero no, ya no es avasallante. Este efecto que se manifestó de una manera, no sé, doctor Vives, si se consideraba así desde el principio, un efecto de este hartazgo o de diferentes situaciones que se pueden ver reflejadas en la sociedad, tiene que ver con que Andrés Manuel López Obrador también antes en las pláticas mañaneras, en las conferencias mañaneras, haya establecido una postura como de libertad, de democracia, asumiendo que no tenía ninguna injerencia sobre sobre los reflejos y sobre los posibles resultados de estos comicios. Es decir, Andrés Manuel López Obrador obró bien en su papel de presidente de la República del momento de estar anunciando y de estar proponiendo esta democracia, no sé si escondida de lo que él ya esperaba o lo que se reflejaba en estos comicios. A ver, yo quiero diferir un poco por varias razones puntuales. A ver. En primer lugar, creo que López Obrador fue en el 2018, pero en el 2016, en el 15, en el 14, el que estuvo siempre presente en las elecciones y ahora lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque el discurso que tiene como presidente no es el de un jefe de Estado. ¿Pero infringió la veda electoral entonces con esta postura? No, yo diría que no infringió la veda electoral, pero sencillamente ha tenido el mismo discurso de un candidato, de un líder social, no de un jefe de Estado, llamando a la polarización, hablando de opositores, fifís. Creo que eso ha sido algo que no hizo claramente durante la veda electoral, pero sí hubo un trabajo previo. Pero esa veda fueron de 4 días. ¿Consideras que se tuvo que haber hecho durante toda la campaña? No, de ninguna manera, pero creo que ha estado trabajando mucho por defender lo que es legítimo en todos los gobiernos, que es lo que él considera que en su acción le repercute electoralmente a él y a su partido en todas las elecciones. Además de que ha estado presente también la idea de la revocación de mandato, que es ir preparando, digamos, el terreno electoral para el 2021. Adicionalmente, creo que sí, lo que vimos el domingo es una onda expansiva de lo que pasó en el 2018, este efecto arrastre que tiene Morena, aunque ciertamente la elección de Puebla es muy peculiar, porque en 11 meses el escenario de Puebla cambió de manera radical. Tú hablabas, no, bueno, pues es una gobernatura que defendía el PAN. Yo digo que la dejó de defender en este año, porque recordemos que fue... Pero fue un accidente, tenemos que considerar... Estoy de acuerdo que fue un percance, que todavía no queda claro lo que ocurrió el 24 de diciembre, pero lo que ocurrió políticamente en el Congreso de Puebla fue que el bloque PRI-Morena impusieron a un gobernador sustituto priista, no siguiendo, digamos, la lógica que tendría que haber ocurrido en elecciones
de tener un interinato del partido que ganó la elección anterior, y creo que a partir de ahí hubo un trabajo político que explica muy bien el resultado. Es cierto, pese a quien le piense, hoy por hoy, Miguel Ángel Barbosa es el gobernador electo, pero creo que el PAN la dejó de defender desde hace varios meses porque hubo un trabajo que le arrebató, digamos, ese triunfo. Pero ¿recuerdan de julio? ustedes cuál fue el porcentaje primero de asistencia en las casillas antes de que sucediera este accidente de la gobernadora de Puebla? ¿Cuál fue el porcentaje? ¿Por cuánto margen ganó? Pero fue 38 contra 34% la votación. Que 4% es un margen elevado. Es si se puede. Pero lo que voy es que la elección de 18 no se compara por lo que señaló particularmente Gers, me parece, que en una elección presidencial pues tienes un arrastre donde va a votar todo el mundo. Aquí la verdad es que no hay que perder de vista que la gente y puntualmente los poblanos están hartos, me parece, no solamente del desprestigio de las instituciones, sino de llamarlos a votar un año después. En esa lógica también me parece muy peculiar que Morena insista en que para la elección de Baja California, cuando ya el Tribunal Electoral dijo que solamente es por 2 años, para empatarla con la elección intermedia, que se vaya por 6 años, porque volvemos al mismo esquema de pedirle a la gente que vaya a votar un año después de la elección general, de la elección grande. Entonces creo que por ahí también se explica el desgaste en esta elección. Y este desgaste, de alguna manera, Alejandro, se debe a los problemas de inseguridad que tú consideras que se han presentado últimamente en Puebla, con el problema también de alguna manera incontrolable sobre el huachicoleo. ¿Cuál crees que es la demanda particular más importante de la sociedad en Puebla para que se haya manifestado esta falta de asistencia a las elecciones? Pues vaya, yo pienso que es bastante de lo que mencionas, es la cuestión de inseguridad, pero pienso que también hubo un manejo muy fuerte por parte del gobierno actual para poder incentivar el voto, y eso es algo que hemos visto en otros estados, ¿no? La baja participación te permite que los gobernadores, los partidos en el poder puedan impulsar más el voto. Eso tal vez explique Tamaulipas, ¿no? Donde el gobernador pudo tener este empuje, y yo pienso que, como mencionaba el colega, el gobernador interino, que ya no era del PAN, pudo también impulsar y proyectar a Miguel Barbosa, ¿no? Pero tendrá la capacidad ahora Miguel Barbosa de erradicar estas situaciones de inseguridad que se han presentado no en esta administración, sino hace 2 años, inclusive podemos decir que hace 2 administraciones. ¿Se podrá controlar, se podrá erradicar esta situación descontrolada que vive nuestro país sobre el robo de combustible ahora con Barbosa al frente en el gobierno de Puebla? Bueno, yo veo que es un problema fundamental de ese estado en particular, y que tiene pocas soluciones, y es una solución que tiene que pasar por la cooperación con el gobierno federal, cuya estrategia por sí pues, no se ve que sea de largo plazo muy congruente, ¿no? Allá hay ciertos estudios que no demuestran que haya bajado las tomas clandestinas, y mientras no haya un verdadero Estado de Derecho, captura de criminales y que se presenten ante autoridades, se ve muy etéreo que esta estrategia esté dando resultados. Y bueno, no pienso, el programa de seguridad pública de Barbosa no se me hace que sea muy congruente con una visión de largo plazo. Y entonces, hablando justamente sobre la congruencia, ¿por qué entonces ganó Miguel Ángel Barbosa esta gobernatura si no va de acuerdo o no va de la mano con lo que estaba establecido desde el principio, también en esta postura de la cuarta transformación en nuestro país? Yo lo que creo es que estas campañas en realidad fueron bastante aburridas. No sé si alguien recuerde, o sea, yo recuerdo que lo más noticioso del proceso electoral en Puebla fue esta fotografía tan criticada de Miguel Barbosa, en la cual estaba abrazando a alguien y se especuló acerca de que estaba haciendo pues una burla, porque estaba mirando hacia el cielo y demás. Entonces, bajo esta misma dinámica de que no vimos en realidad campañas electorales divertidas, con ingenuidad, veníamos de un proceso electoral, me parece que en 2018, donde el uso de los memes, donde el uso de los videos, pues generaba una empatía con la población. Y lo que estuvimos viendo en este momento en realidad fueron campañas bastante aburridas. Ahora, un segundo punto es la importancia de los partidos pequeños. Es decir, esto no es nuevo. Y recordemos la elección donde Alfredo del Mazo ganó la elección contra Morena. Si poníamos un versus, Morena le hubiera ganado al PRI la elección en el Estado de México. Pero estamos hablando de un estado que lleva siendo gobernado por el PRI décadas, si no es que toda la vida, en la memoria de nuestros padres. ¿Cuánto tiempo lleva gobernando el PRI en el Estado de México? ¿Toda la vida? Pues toda la vida. ¿De qué manera puede llegar por una elección exactamente, y porque además el gobierno de la República ya llega a cambiar esta hegemonía para que el Estado de México, que es la segunda entidad más importante de nuestro país, sea también Max, parte pero de... aquí hay que tomar en cuenta que
quitando el Estado de México, Campeche, Hidalgo, ya es Colima, ya es un puñado de estados donde no ha habido alternancia. Creo que hay un llamado en general en todo el país a que cambien de gobernadores, de partido político para experimentar otras opciones. Yo te aseguro, también hay que tomar en cuenta, Coahuila es otro caso. La elección de Coahuila y la elección del Estado de México, el PRI se fue a la mitad de la votación con respecto a la elección anterior 6 años antes. Entonces, creo que es una tendencia y se las va a ver negras. Yo te podría aquí firmar que va a perder esas dos elecciones. Y volviendo específicamente al caso de Puebla, también hay que tomar en cuenta que Barbosa fue el único candidato que estuvo haciendo un año campaña. Perdió, hizo la campaña ordinaria, estuvo permanentemente en medios con la impugnación y es el único que repite en la boleta del día de ayer. Entonces, creo que también eso le ayuda, aunado a todo el peso del aparato de Morena y la ventaja que tiene ahora con el respaldo de López Obrador, digamos, como candidato tácito, ¿no? En todas las elecciones que vimos el domingo y que vamos a ver nada. Ahora, la verdad es que la diferencia no fue tanta. O sea, en las encuestas se marcaba una paliza de Morena al PAN. Y la campaña que hizo Luis Enrique Cárdenas me parece que no debemos de perderla de vista, porque las encuestas marcaban un 2-1 casi como lo que sucedió en Baja California. Pero a ver, planteando acerca de ese tema de las diferencias, doctor Mercado, vemos que el mapa de nuestro país ha cambiado drásticamente. Podemos considerar, y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál consideran ahora que es la fuerza política más importante después de Morena? ¿El PRI, el PAN, PRD? Sobre todo porque tocando el tema del estado de Durango, el PAN y el PRD se aliaron, mandaron a la tercera fuerza a Morena para hacer un reflejo claro de lo que está en ese estado esperando. Ahora, a nivel nacional, a nivel general, ¿cuál es la segunda y la tercera fuerza que ustedes consideran más allá de los estados y de las entidades que ya tenga gobernadas Morena? Claramente yo creo que es el PAN, la segunda fuerza, aunque tenga menos estados que el PRI. Electoralmente, en cualquier competencia que vaya a venir próximamente, el PRI la tiene muy difícil. Y entonces el PAN es, yo creo que la segunda fuerza y la única que realmente, si encuentra un liderazgo fuerte que represente y aglutine todo insatisfacción quizá con la alternativa de Morena, podrá ser algo interesante. Sin embargo, quisiera agregar un punto que me pareció para mí la mejor noticia del día de ayer, que es a contrapelo de todo lo que habíamos venido viendo de Andrés Manuel López Obrador, del presidente, en el sentido de como una tendencia a concentrar el poder, a mandar los delegados, la carta de Germán Martínez diciendo que también iba a haber delegados en el IMSS, a presionar en la Cámara, a tener cuestionamientos también con el tema judicial, su memorándum, etcétera, como que todo caminaba hacia una, pues hay quien dice hasta una dictadura, pero sí por lo menos a una concentración del poder. Pero en vez de eso, en esta elección lo que nos encontramos fue elecciones razonablemente libres, con sus particularidades en cada estado, pero en unos ganó el PAN, en otros ganó y arrasó Morena, pero que se explican por causas locales y no necesariamente porque no solo anímicamente la gente ya no está en vamos y todo es López Obrador, sino que tampoco él desde el gobierno armó las cosas de tal forma para que fuera un carro completo ahora de Morena. Pero está considerando... Eso es una buena noticia para mí. Claro, está considerando al PAN como la segunda fuerza política de México, siendo que perdió 2 estados de la República en estas elecciones y sobre todo tomando en cuenta que de alguna manera el PRI que está reestructurándose según las declaraciones de Claudia Ruiz Massieu, y que además el PRI fue durante también décadas la primera fuerza política en nuestro país. ¿A quién consideran ustedes como el gran ganador y los perdedores o el perdedor en esta elección en nuestro país? Pues yo pienso que sí tenemos que decir que Morena fue el ganador. Vaya, tuvo las dos gubernaturas, un desempeño bastante positivo. Pero yo vería también que el PAN, bueno, no sé, no lo llamaría ganador tal vez, pero sí se consolida como la oposición principal, como la fuerza que está subiendo. La oposición principal perdiendo 2 entidades. Pero ganó en ciudades muy importantes. En Durango va a ser la primera vez en que sea gubernatura y ciudad y capital el ¿Y PAN. por qué es importante Durango para el país en general? ¿Por qué es importante ganar esa entidad? Vaya, yo pienso que en general el resultado, después de un año en que fue tan apabullante la victoria de Morena, le da nuevo momentum, nuevos bríos.
Lo vincularía también a nivel federal. En el Congreso vemos que el PAN, por ejemplo, en la reforma educativa, fue el partido que se estaba poniendo más consistentemente a ciertas políticas y los otros partidos como que están cayendo un poco bajo la esfera de influencia. En ese contexto federal y con estas victorias, yo pienso que está bien posicionado hacia los próximos años para volverse el aglutinador de la principal oposición a Morena. A ver, aquí me llama entonces la atención algo, doctor. Si nosotros estamos viviendo, y lo tenemos que decir con claridad, de hecho, nuestro auditorio está participando ávidamente, los invitamos a que lo sigan haciendo, que hay una cierta molestia, hay una cierta falta de empatía ahora sobre lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay una cierta, o bueno, no una cierta, sino una gran incertidumbre porque el país sigue sin avanzar económica y socialmente. ¿Por qué ahora, teniendo en cuenta esto, al primer sexenio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se refleja nuevamente la victoria de su partido en dos entidades que no estaban consideradas en un principio? A ver, yo creo que hay que tomar en cuenta el tipo de elección que vimos ayer. A lo que voy es que con la especificidad de Puebla, son elecciones en las cuales el PAN tenía todo que defender y todo que perder, ¿no? Y viene el tsunami de Morena y tiene cierto impacto. En efecto, la ola se come Baja California, se come Quintana Roo, pero se logra defender muy bien en Aguascalientes, en Durango y se queda en Tamaulipas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero que hay que entender. El que tenía más que perder aquí era el PAN. Esa es la primera cuestión. Y la segunda es que es una elección muy peculiar. En realidad fue una elección relativamente pequeña, digamos, Aguascalientes, Quintana Roo, son distritos con estados con poca población. Probablemente lo que vayamos a ver hacia el 20, si sigue esta tendencia, es que en efecto se vaya a configurar, independientemente de las dinámicas locales, a Morena como el oficialismo, el gobierno, que va a tratar de defender lo que ya tiene en el ámbito federal y por supuesto ir ganando esos espacios a nivel local, porque recordemos que Morena apenas acaba de ganar gubernaturas el año pasado y el PAN se puede consolidar justo por estas razones que señalaba Alejandro. ¿Por qué? Porque en el desempeño de estos meses de gobierno de López Obrador sí ha sido el partido político que ha tenido un perfil claramente opositor. Entonces, en esa lógica, creo que se explican bien los resultados electorales, porque no olvidemos que López Obrador, a pesar de las críticas que se haga, digamos, a nivel de comentocracia y de decisiones que nos pueden parecer elementalmente errores o equivocaciones, sigue teniendo un enorme respaldo popular. Y la elección le llega justo en este momento donde apenas tiene 6 meses de gobierno y en un momento de enorme popularidad. Y eso creo que lo pudo capitalizar, no en todos los estados, pero sí en la mitad. Correcto. Vamos a hacer, si le parece, doctor, una pausa. Platicamos, hicimos este análisis de lo que sucedió, el análisis de lo que sucedió en la jornada electoral. Ahora platicaremos en la segunda media hora, si les parece, de cuáles pueden ser las consecuencias, si es que existan, o también las aristas que esto puede reflejar a nivel nacional. Es decir, de lo general, si les parece, nos vamos a lo particular para saber también cuál es el reflejo de lo que puede llegar a afectar en diferentes entidades, aunque ahí, en esas entidades y particularmente en la Ciudad de México, no haya habido un reflejo. Si esto puede tener alguna implicación en el gobierno federal, si puede tener alguna implicación en el Senado de la República, etcétera, que yo quiero pensar que sí lo tiene, y además cuáles son las implicaciones y las consecuencias. Vamos a hacer entonces una pausa y continuamos en esta mesa de análisis político sobre el tema de resultados elecciones 2019. Les recuerdo que estamos en vivo en Facebook Live, en todas nuestras plataformas digitales. Su participación es muy importante. Este diálogo, este análisis y este debate político lo queremos hacer incluyente. Siempre es importante conocer su punto de vista. Todas sus preguntas, todos sus puntos de vista serán siempre tomados en cuenta, así que los invito para que nos sigan. Estamos en elheraldodemexico.com, en Facebook, en todas las plataformas, como les digo, digitales. Estamos esperando sus comentarios. Hacemos esta pausa y continuamos en un momento más, justamente con lo que estamos hablando de esta coyuntura política de los resultados de las elecciones 2019. Les recuerdo que está en nuestra mesa Alejandro Aurrecoechea, está Gerson Hernández Mecalco, el doctor Lauro Mercado y también el doctor Horacio Vives, analistas sobre esta situación que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la pausa y continuamos en un momento más con la segunda parte de esta edición de Análisis Político. Volvemos.
Muy bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis político. Estamos platicando acerca de los resultados de las elecciones que ayer en 6 estados de la República Mexicana dieron sí un panorama sobre el mapa político que ahora se refleja en nuestro país. Vamos ahora, si les parece, como lo dijimos antes de la pausa, de lo general a lo particular. ¿Cuáles pueden ser entonces los indicadores de estos reflejos de las elecciones del día de ayer en otros estados y concretamente en la capital de nuestro país, Gerson? Yo diría que nada más me quedé con una idea de la mesa anterior. Sí. La lista nominal está estimada, de acuerdo al INE, en más de 89 millones de mexicanos que podemos participar. Pero los estados clave, que es el top 5, no recuerdo, es el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, o sea, 4 de ellos son ya gobernados por Morena. Claro. Entonces, si hablamos de esos casi 90 millones de personas que pueden votar, gran parte lo tiene controlado Morena. Pero ahora tú... Bueno, el Estado de México no. Bueno, pero es segunda fuerza y podemos hablar que tiene una gran presencia, pero tienes razón, el Estado de México no. Pero los panistas en este mapa que observábamos, no hay que dejar de vista que la parte del Bajío, que es Aguascalientes, Guanajuato, es donde se concentra gran parte de uno de los temas más delicados en esta presente administración, que es el dinero. Y entonces... Industrialmente esa es la zona que más ha crecido en la República Mexicana de 10 años hacia acá, ¿no? El INEGI en su primer reporte del crecimiento por entidades pone a Aguascalientes con un crecimiento de entre 7.88%, ¿no? Si sumamos los estados del Bajío, que en su mayoría son gobernados por el PAN, y lo que vimos el día de ayer fue que la capital de Aguascalientes fue nuevamente... en este caso apostado por el Partido Acción Nacional, lo que estamos observando es que el tema de la lana, el tema de las inversiones, a las personas, pues obviamente que están votando por una continuidad, porque están observando una certidumbre en materia económica, ¿no? Ahora, vayamos con el tema de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Cuando tú revisas las encuestas, su talón de Aquiles sigue siendo el tema de la inseguridad. Y las promesas que en su campaña dijo que iba a implementar son promesas que al final del día no son tan complicadas como uno pareciera, ¿no? El hablar de que ya no me voy a subir a un avión presidencial, el que le voy a quitar las pensiones a los presidentes anteriores y demás, son medidas muy populares, las cuales al final no requiere de un proceso legislativo. Ahora bien, el costo que ha tenido en este primer medio año de su administración, no hay que perder de vista las reformas constitucionales que ha implementado, las cuales tienen que tener un costo político. La reforma educativa, una de ellas, el echar para atrás la reforma energética, es decir, está pagando, me parece, y está utilizando de una forma muy adecuada sus piezas. Ahora bien, pues todo lo que vamos a ver a continuación, la Ciudad de México, todos los días observamos, ya no tenemos que ver la nota roja para ver que hay mucha violencia en la Ciudad de México, ¿no? Entonces me parece que esto sí está siendo un reflejo del debilitamiento en este medio año de la 4T, donde el tema de la inseguridad, que ellos dicen que lo van a tratar de resolver a través de la Guardia Nacional o Civil, pues bueno, vamos a ver si realmente pueden lograr. Digo, yo no soy de las primeras personas que apostaría que sí se lograra, pero muchos especialistas todos los días nos dicen que pues, no es un camino adecuado, ¿no? ¿Coinciden en el punto de vista de Gerson acerca de lo que está planteando o lo que planteó en su momento Andrés Manuel López Obrador sobre todo las demandas más álgidas de la sociedad y su plan a futuro, sobre todo tomando en cuenta estas entidades? Sí, y me gustó su forma de ponerlo y quisiera abundar sobre ello, porque por un lado está diciendo la forma en que ha gobernado o las cosas que ha hecho le implicarían un desgaste y un deterioro de su popularidad. Sin embargo, ha manejado el discurso y simbólicamente ha comunicado tan bien que ha logrado que eso le haya costado, si acaso, 10 puntos en los primeros 6 meses, que es nada, seguir con 70% de aprobación es altísimo. Sin embargo, yo creo que hay un límite a lo que eso puede llegar. En la medida en que la gente no reciba el dinero que esperaba, no tenga la seguridad que esperaba, sino al contrario, se empeore. Hoy, incluso en su casa, la persona que trabaja ahí llegó llorando porque en el taxi, en el pecero, la asaltaron, 3 balazos, 3 cuates ahí. O sea, una cosa increíble, venía de Chalco, la señorita. Entonces, multipliquemos eso por la cantidad de delitos que sabemos que existen y pues la gente acaba
doliéndose. Y un punto adicional, una cosa que nos demostró el caso de Baja California Sí. fue que sí importa cómo se gobierna. No olvidemos que hace 6 años casi pierde la gubernatura el PAN contra el PRI en ese momento. Sí. El PRI ahorita está golpeadísimo, entonces la alternativa era Morena, y bueno, volvió a gobernar mal y entonces ahora sí perdió. En contraste, tenemos a Guanajuato, que por un lado está la parte de inversiones, dinero, etcétera, y además una muy buena gobernanza. El gobernador que acaba de salir fue muy buen gobernante y fue el único estado en donde López Obrador no pudo obtener la mayoría en las elecciones presidenciales. Entonces, creo que dependiendo de cómo actúen incluso los gobernadores, será un factor de premio-castigo para las elecciones por venir. Y Guanajuato es un estado en el que hace 6 años no existía ese incremento de la delincuencia como lo vemos ahora. Guanajuato, donde prácticamente era nula la presencia del crimen organizado, ahora lo vemos con más presencia y sobre todo con más crecimiento. Sí, ¿A qué se debe también esta parte de Guanajuato, lo que comentaba el doctor, y sobre todo las exigencias de la gente en torno a esta elección de alguna manera tan marcada, ¿no? Yo creo que es ahí el efecto cucaracha, ¿no? Digamos, cómo se empieza a descomponer Jalisco, Sinaloa, y que se empiezan claro, Michoacán, y se empiezan a refugiar en Guanajuato, y además los problemas que se detonan con la guerra contra el huachicol, que claramente afecta pues, Guanajuato, Puebla, Hidalgo. Pero yo quiero volver a un punto que me parece central que comentaste de cuáles son las implicaciones políticas de la elección. La verdad, de entrada, pues Morena va a tener 2 asientos más en la CONAGO, Así ¿no? es. Eso creo que es importante. Pero creo que me parece fundamental que deben de entender bien el mensaje. Sí es un respaldo, un avance electoral, pero hay algo que no debemos de perder de vista. En las elecciones del año pasado, las concurrentes, López Obrador, lo sabemos hasta el cansancio, ganó con el 53% de los votos. Pero en la Cámara de Diputados, Morena debe haber sacado el 34%. Si le suma los apoyos Suficientes cacahuateros... para tener mayoría, No, es que ese es el punto. Si le suma los apoyos cacahuateros que le dio el PT y Encuentro Social, que ahora ya no existe, la verdad es que la voluntad del elector a nivel nacional decía, sí quiero que gane López Obrador de manera contundente, de manera mayoritaria, pero con contrapesos. ¿Qué es lo que ocurrió de ese 34% que sacó Morena? Ahora estás prácticamente en mayorías calificadas que tienen las 2 cámaras. Eso ya depende de los acuerdos políticos entre los partidos que se cambiaron de bando para irse con el ganador, ir generando esta inercia que apoya al presidente del Congreso. Pero no hay que olvidar que la voluntad original del elector no fue esa. Y también hay que tomar en cuenta, por los resultados que vimos hasta ahora, que si hubieran querido que Morena arrasara, pues hubiera ganado en los 6 estados y no fue así. Hay dinámicas regionales que en el conjunto nacional también hay mensajes que el gobierno debe de entender, justamente porque no todo el mundo está tan contento o aprobando estas medidas de cómo está gobernando López Obrador. Entonces creo que ese es un mensaje fundamental que hay que entender. Insisto, esta es una elección relativamente pequeña, pero si se empieza a generar, digamos, esta tendencia de combinación de apoyos, de desgaste y de castigo en las urnas, de no seguir premiando al tsunami Morena, pues creo que ahí hay un mensaje que el gobierno debe de entender. A ver, vamos un poco para atrás, si les parece, para ver y para hacer este análisis sobre estrategias, que me parece también importante y que no se ha tocado en esta mesa, y que creo que es un punto indispensable que por abajo del agua Andrés Manuel puede ser, yo lo pongo sobre la mesa, que tal vez hizo. Antes de estas elecciones, ¿ustedes se acuerdan cuáles fueron las entidades en las que Andrés Manuel López Obrador hizo visita? Durango, Puebla, Quintana Roo, etcétera. Salvo Tamaulipas, últimamente los mítines en donde Andrés Manuel López Obrador se presentó fueron, además de otras entidades, en estas. Cada vez que Andrés Manuel López Obrador va a un mítin, está como en campaña. Habla para los pobres, dice que la corrupción no se va a tolerar, que los regímenes del poder anterior, el elefante blanco, la mafia del poder, etcétera. Hace un llamado, digamos que a la gente que de alguna manera deposita su voto y deposita su confianza. El sector de la inversión pública y privada están sumamente molestos con las políticas de Andrés Manuel López Obrador. La inversión todavía sigue detenida. Entonces, Andrés Manuel, tomando en cuenta y considerando que tal vez esta era una estrategia a seguir que nadie veía, hizo estas, ¿sí se puede decir, estas campañas en estos estados de la República previo a las elecciones que vivimos ayer, sin que se tomara en cuenta que tal vez estaba eligiendo estos estados, salvo Tamaulipas, para hablar? Es una estrategia normal, ¿no?
Pero ¿por qué tocó en su mayoría todos estos puntos la visita a estas entidades? Pues justamente para ir calentando. Entonces sí es una estrategia que sin que sí, todos sin los duda demás alguna, pero lo eso creo vieran. que hacen en general todos los gobernantes, los presidentes, ¿no? En esa lógica de ir generando, digo, en estados donde saben que van a perder, pues ya no apuestan recursos. En los estados donde creen que puede ser competido, ahí es donde van echando, digamos, toda la carne al asador en la lógica de, en elecciones que pueden resultar competidas, ¿no? Pues tratar de ir generando toda la inercia para que el voto les favorezca. No creo que eso es una AMLO dijo lógica que no había racional. injerencia en cuanto a los procesos electorales de parte de su gobierno, del gobierno federal. Vamos a escucharlo y analizamos esa parte porque, bueno, tenemos que tomar en cuenta también su postura, sus declaraciones y además lo que sucedió antes y después, ¿no? Vamos a ver. Sobre las elecciones de ayer, celebro que se hayan llevado a cabo en calma, muy pocos incidentes, solo un hecho violento, lamentable, en un municipio en Puebla. En lo general, bien, no hubo injerencia del gobierno federal. Esto es inédito. Ninguna dependencia del gobierno federal participó antes o durante el proceso electoral. A ver, dos cosas. Estas explicaciones las dio antes de que le preguntaran, es decir, explicación concedida, acusación manifiesta, ¿no? De alguna manera. Aquí contrasta un poco con las declaraciones del titular de la FEPADE, José Agustín Ortiz, que informó que la Fiscalía recibió más de 35 denuncias, 22 de ellas en Puebla. Andrés Manuel dice que nada más se recibió una, sí con cierta gravedad, pero aquí se reportaron 22, 10 en Tamaulipas, 2 en Quintana Roo, etcétera, además de 319 llamadas a FEPADETEL. Entonces, ¿por qué no coinciden las declaraciones del titular de la FEPADE y lo que declara Andrés Manuel López Obrador? Vaya, si me permites, pienso que, bueno, en general fueron elecciones limpias, que en varias elecciones anteriores siempre hay ciertos incidentes. Y bueno, pues sí hay cierta legitimidad en decir que no se vio una intervención flagrante, pero pues también hay que pensar que varios de los estados tenían gobernador de otro partido. Será interesante ver si esta voluntad, qué pasa en las siguientes elecciones. Ya los superdelegados van a estar operando, los proyectos sociales apenas se están echando a andar. Veremos si eso se hace con la transparencia debida y no hay coacción explícita. Y bueno, pienso que es importante. Y otro elemento también es si la participación política sigue estando baja hacia el futuro en las próximas elecciones, pues todavía más capacidad para que el gobierno federal... Hacia allá iba mi próxima pregunta. ¿Esto es un reflejo de lo que podemos ver en las próximas elecciones, Gerson? Yo lo que digo es que la gran nota de esto es que al final no hubo alboroto porque ganó Morena. Claro. O sea, si nos regresamos a la pregunta que hiciste, 2006, 2012, cuando ellos pierden, pues es fraude electoral. Claro. Y los órganos electorales están cooptados y los gobernadores trabajaron, etcétera, etcétera. Lo que estamos observando del presidente y tu pregunta de por qué se adelanta, pues está contentísimo porque al final pues ganó. Claro, Y pero si de esta hubiera participación perdido, del 30%, la diferencia entre el ganador y el perdedor fue mínima. ¿Vieron la diferencia? Mínima. ¿Por qué no hubo una injerencia, una discrepancia en cuanto otra vez al recuento de votos, cuando en ocasiones anteriores, cuando Morena no salía beneficiado, sí se hacía ese tipo de escándalos? ¿Por qué en esta ocasión no? ¿Por qué dejaron ir literalmente así a manos llenas, desentendidos los demás partidos cuando no se ganó esta elección por lo mínimo? Es que, insisto, yo creo que esa es la variable fundamental. Esto es, si Morena tiene un resultado en riesgo, hay impugna y denuncia y se arma, digamos, todo un conflicto postelectoral. Recordemos que aquí, independientemente de que la autoridad electoral, los soples o el INE den los resultados, políticamente quien valida la elección es el segundo lugar. Y en el caso de Baja California y de Puebla, el PAN reconoció que los resultados electorales no les favoreció. Y en ese momento se acaba el contencioso electoral, digamos, en la parte política. Claro. Y por otra parte, la verdad es que es cierto, o sea, no tienen que ser necesariamente las mismas cifras
que tenga López Obrador porque él está emitiendo un mensaje político. El fiscal especializado en materia electoral, a ver, de entrada ya no depende del gobierno, sino que es una fiscalía especializada de la Fiscalía General de la República, que este es un componente novedoso de esta elección y qué bueno que se señala. Gertz Manero, que es el titular de la Fiscalía General de la República, pues tiene estas fiscalías especializadas, puntualmente la electoral, y se estrena con este proceso electoral que fue prácticamente un día de campo. Entonces, él lo que hace es dar parte pues, de todas las llamadas que llegaron al teléfono de lo que la actuación ministerial que se pudo haber recabado durante la jornada electoral de ayer, pero la verdad es que habla en efecto de una jornada electoral donde los incidentes fueron francamente menores y donde la rijosidad política pues prácticamente no es tal, porque se reconocen los resultados y porque el actor antisistema que tiende a no reconocer los resultados pues es el que ganó y está muy contento con lo que pasó ayer. Pero uno de los incidentes involucraba el programa Bienestar. Entonces, el asunto es que siempre está la tentación de decir, no, pues es que están repartiendo tinacos, están repartiendo televisiones. Ya se verá en su momento si en efecto se trató de una coacción del voto los días previos o el día de la jornada electoral, o si en realidad también hay que tomar en cuenta que prácticamente aquí la ciudadanía todos son fiscales. Alguien agarra, digamos, un teléfono de un representante de un partido político con un electrodoméstico, está diciendo aquí se está cometiendo una violación y puede no ser cierta. Entonces, todo ese mecanismo para ir resolviendo estas denuncias aparentemente de irregularidades, pues ya se van a ir resolviendo, ya sea a través de la MEPADE o ya sea a través de los órganos administrativos, pero no necesariamente son delitos electorales o no terminan en eso, y creo que lo que vale la pena señalar es que fue una elección bastante pacífica, con incidentes menores y muy bien organizada por el INE y en la parte que le corresponde a los OPLES. Retomando tu pregunta sobre estrategia, sobre qué implican los resultados de ayer hacia las próximas elecciones. Yo creo que lo central, verdaderamente, es, supongamos que hubo una estrategia deliberada de López Obrador, que fue más, que hizo su discurso, que hizo campaña en los estados donde iba a haber. así parece que... Si eso hizo, no son malas noticias para él, porque bueno, si bien se ganaron las gubernaturas, lo cierto es que perdió 3 estados, en donde en teoría fue, se plació. Bueno, no los yo? perdió, simplemente no los recuperó o no los ganó, porque esos los estados ganó. no eran nunca de él, nunca fueron de Morena. No, pero como eso, medio país no era de Morena. Y Pero seguirá se en lo campaña comió. y créame, y téngalo por seguro que cada uno de estos mítines seguirá como una especie de campaña. Pero el aprendizaje es, puede hacer campaña, pero si él no está en la boleta, no va a ser suficiente. ¿Qué nos enseña esto para el 21? Que si él está en la boleta para la supuesta Revocación de mandato, eso le va a dar una ventaja a Morena enorme. A ver, me parece un Si tema, no está, claro, me va a parece ser un lo que tema pasó ahora. crucial para cerrar. ¿Será este o habrá sido este un ensayo, una realidad de lo que viene para las próximas elecciones, para los próximos comicios? ¿Será algo en donde ponga una vez más en tela de juicio la legitimidad de las instituciones? ¿Las instituciones quedan laceradas, quedan fragmentadas de alguna manera por esta falta de asistencia del padrón electoral? ¿Cómo lo ven en un cierre general, en un análisis? Bueno, pues en solo estar de acuerdo con lo que dijo Lauro. Vaya, yo pienso que poner a López Obrador en la boleta en 2021 podría en realidad alinear incentivos de una forma no muy democrática. Y bueno, pero enfocándonos en la lectura del domingo pasado, lo que estamos viendo es un presidente muy fuerte, con pocos contrapesos, que tiene el Congreso, que quiere desaparecer los OPLES, que quiere tal vez capturar el INE. Hoy renunció el comisionado presidente de la CRE, los órganos autónomos están cayendo bajo su poder. Y bueno, el domingo pues vemos menos contrapesos aún, aunque podríamos haber visto muchos menos. Entonces hubo una buena noticia en que 3 estados no los ganó, pero sí vemos mucho mayor dominio, mucho mayor hegemonía, y yo pienso que es algo que hay que tener mucho cuidado hacia el futuro. Mucho cuidado porque no los ganó, pero vamos a ver qué pasa en los próximos comicios. Yo creo que va a poner su atención particular en estos estados y por qué no tiene esa popularidad para los próximos comicios. Gerson, a manera de cierre, José también tú cómo Goldenberg ves. decía, y después se lo copió Córdoba, el actual
presidente del INE, que el árbitro electoral, citando a Eduardo Galeano, es como un árbitro de fútbol, que cuando gana, pues el contrario, el que perdió, dice pues que ganó a pesar de que el árbitro estaba en su contra, ¿no? Y la gran noticia el día de hoy es que pues no hay, los árbitros electorales fueron los mejores de la historia porque ganó Morena, y lo vuelvo a repetir. ¿Qué sigue? Pues bueno, hay elecciones hasta el año 2021 en diferentes gubernaturas como Guerrero, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, entre muchas otras. El próximo año habrá en 84 municipios de Hidalgo. En Coahuila se elegirá el Congreso Estatal, en Nayarit también el Congreso. Me parece que es muy temprano para pensar que es un ensayo. O sea, yo no estoy tan de acuerdo en que López Obrador haya delegado y haya querido que esto fuera un juego democrático. Recordemos que después del trágico accidente del 24 de diciembre, mientras algunos estamos en Acapulco, algunos estamos haciendo otro tipo de actividades, el presidente fue, todos nos enteramos de la noticia por un tuit de él, de Andrés Manuel López Obrador, y él no quiso ir al velorio de estos dos políticos. Y recordemos que la primera rechifla que tuvieron los funcionarios de esta administración fue Olga Sánchez Cordero. Entonces, bajo ese clima, él no se volvió a parar, justificando que no quería, en este caso, pues generar un clima partidista. Hostil. Pero en realidad fue porque no se atrevió a ir porque lo iban, o sea, justo sí, porque antes, lo iban a rechiflar. O sea, para López Obrador lo más importante, o una de las cosas más importantes, es su popularidad, claro, y su imagen, claro. Exactamente. Entonces, ¿qué viene? Pues viene, me parece, un desgaste natural del gobierno. El gobierno es como un globo que pues lo inflas mucho en una campaña electoral, pero el ejercicio del poder desgasta, ¿no? Pero ese desgaste, ¿será suficiente para los próximos comicios? Para las Mira, próximas yo elecciones? te diría que son varios factores. El trabajo de los gobernadores. El día de hoy no hay, hasta este momento, un líder sólido en el Partido Revolucionario Institucional. Y eso nos habla mucho de que pues, no hay una relación positiva entre la dirigencia nacional, entre el legislativo y los gobernadores, ¿no? Estuvo Marco Cortés hace unos momentos hablando. Yo creo que el Partido Acción Nacional, por sus gubernaturas en donde tiene una solidez económica, es una parte importante para ellos, pero tampoco hay que descuidar al movimiento ciudadano que no comentamos el día de hoy, que me parece que se está generando también una buena inercia, no solamente en Jalisco, en Monterrey y en algunos otros estados, y también deberíamos de tomarlo en cuenta para futuras discusiones. Sobre todo tomando en cuenta que esta es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad, y Movimiento Ciudadano viene atrás, como en las carreras de caballos, viene atrás, a su paso, a su ritmo, esperando que alguien baje un poco la velocidad para saber qué es lo que va a pasar, además de las alianzas que pueda generar en las próximas elecciones. Doctor Mercado. Coincido con el punto. Yo solo agregaría que falta, y es algo que debemos de estar observando cuidadosamente, la aparición de un líder. Creo que más allá de si Movimiento Ciudadano o el PAN, que coincido los dos, digamos, si no fuera el PAN, sería Movimiento Ciudadano el que entraría al quite, antes que el PRI, sin duda. Sin embargo, sería el gobernador de Jalisco ese líder, sería el de Tamaulipas, que acaba de ganar, será el de Yucatán, que tiene mucha actividad, y etcétera. Son 3 estados que los están viendo como hacia el futuro, frente a un presidente que anda viendo hacia el pasado, pero tiene que ser encarnado en una persona que vuelva a generar cierta esperanza de que esto puede ser mejor. Sin duda, López Obrador enamoró a México, le dijo que esto iba a cambiar y que iba a ser todo maravilloso. Lo cierto es que pues, seguimos viendo... ¿Y sigue el enamoramiento? ¿Sigue la luna de miel o cuánto tiempo va a durar este proceso, este periodo? Es una gran pregunta, pero está empezando a deteriorarse. Todavía estamos empezando a entrar quiero, en la realidad, ¿sí? Pero ya no estoy tan ciego. Ya no estoy tan enamorado, ya no estoy tan seguro de haberte dado el sí en su momento. Doctor Vives, este es un ensayo, para manera de conclusión, es una realidad de lo que se puede venir en los próximos comicios. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Y sobre todo, ¿cuál es la implicación y las consecuencias, si es que existen, para nuestro país en mediano o corto plazo? A ver, pues en este país hay elecciones cada año, ¿no? El primer domingo de junio van a haber elecciones, unas más grandes, otras no tan concurridas, pero es sencillamente el primer test electoral que enfrenta el gobierno. Yo creo que para la cuestión de las expectativas, lo que hablaba Alejandro, pues seguramente no se han de sentir tan contentos en el búnker del gobierno, porque probablemente esperaban mucho más.
Sin embargo, ese es un resultado bueno para el gobierno, Morena ganando estas dos gubernaturas, pero hay que tomar en cuenta que el ejercicio del gobierno, como se dijo en esta mesa, en efecto desgasta. Y ya ha sido una luna de miel muy prolongada. Y tarde que temprano, insisto, yo vuelvo a ese dato de cómo llega López Obrador con respecto a la elección en el Congreso en julio del año pasado. Creo que ahí, independientemente de esta ganancia en términos de aprobación y de popularidad, estaba, digamos, este germen dentro del electorado de la sociedad civil de tener un contrapeso a un presidente cuyas acciones en muchos casos pues son tremendamente críticas y polémicas, ¿no? Totalmente. Queramos todavía, pues, no dudas, pero sí muchos puntos para reflexionar. Sabemos que esta es la primera parte, las primeras elecciones, de alguna manera, a partir de la administración de Andrés Manuel López Obrador. En esta cuarta transformación vamos a ver cómo se desarrolla a partir de la segunda etapa, del segundo sexenio, pues este mapa político y además cuáles son las promesas y las realidades que en cada una de las entidades se puedan generar. Los invito también para que hagamos una reflexión y un análisis y un debate también sobre actores políticos importantes, sobre estas promesas de campaña que en cada una de las entidades empiecen a trabajar y cuáles son las verdaderas implicaciones que tiene en el plano económico, que es una demanda importante para nuestro país, y en el plano social y político. Muchísimas gracias, doctor. También quiero agradecer a las redes sociales la participación que tuvieron. Muchísimas gracias a Oscar, a Pedro, a Miguel, a Mercedes, a todos ellos por haber participado, por sus preguntas. Gracias por estar con nosotros. Doctor Villas, muchísimas gracias. Doctor Mercado, Gerson, Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mesa política. Soy Max Espejel.